Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Pues, ¿cómo están? Aquí continuando con el siguiente capítulo de la diferenciación y cómo esta es importante en el desarrollo de los estudiantes y en nuestro trabajo, y cómo esta nos puede ayudar a tener clases más dinámicas, más divertidas, que lleguen a todos los estudiantes en lo posible. Lo primero que hay que tener en cuenta es si se quiere diferenciar, tomar una decisión. Tomar la decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede decidir no diferenciar y está bien. Cada persona quiere realizar sus clases de la manera como mejor le parezca, como le ha funcionado, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que quiero que tengan en cuenta en el momento de tomar la decisión. Y si estas cosas les resuenan en su mente, pues simplemente a ustedes les gustaría diferenciar. Lo primero es la filosofía. Si su filosofía como maestro es que la diversidad de los estudiantes es normal, que cada estudiante tiene un potencial y que cada estudiante puede tener éxito académico, seguramente la diferenciación es parte de lo que le gustaría hacer en su aula de clase. Otra cosa es si acepta la responsabilidad de potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. Si eso es para usted muy importante como maestro, entonces diferenciar le ayudaría mucho. Y otra cosa es reconocer que hay barreras, que los estudiantes tienen barreras de aprendizaje que lamentablemente llegan así y que en muchos casos ellos no tienen control de estas barreras. Por ejemplo, nacer en pobreza, por ejemplo, tener una capacidad excepcional, por ejemplo, tener una familia disfuncional, por ejemplo, tener hambre. Todas estas son las barreras con las que los estudiantes llegan a nuestras clases. Y si usted cree que estas barreras a veces son unos limitantes para los estudiantes, entonces la diferenciación podría ayudarle un poco a llegar a estos estudiantes que tienen estas barreras y ayudarles a tener una mejor experiencia en el aula y una mejor experiencia en el sistema educativo. Otra cosa son sus principios y valores. Si le parece crear otra cosa son los principios y valores. Si usted como maestro cree que los ambientes de aprendizaje promueven y ayudan a los estudiantes, entonces seguramente la diferenciación le ayudaría con esto. Si le gusta usar la evaluación para organizar su planificación o su planeación, entonces la diferenciación podría ayudarle mucho, ya que la diferenciación, el objetivo de la diferenciación es informarse como maestro de qué estrategias están funcionando o cómo están los estudiantes o si algunos están llegando al objetivo o no. Y si le parece que crear instrucciones que se ajusten a las necesidades de los estudiantes es una manera de ayudarles, pues entonces la diferenciación le ayudaría también con este aspecto. Y si le gusta que su aula sea un aula flexible, que sea una aula dinámica, entonces seguramente también le gustaría hacer una diferenciación. En su práctica docente como maestro, si le gusta planificar proactivamente de acuerdo con la madurez de los estudiantes, con su interés. Por ejemplo, si usted ha notado que a sus estudiantes les gusta algún deporte específico, alguna película, alguna canción, y quiere usar eso como una ayuda, como una motivación para que el estudiante aprenda, seguramente la diferenciación le ayudará con esto también. Si le gusta basar su instrucción en las necesidades del estudiante y en la naturaleza del contenido. Si usted como maestro tiene una mentalidad de crecimiento que quiere que los estudiantes también tengan. Hay dos tipos de mentalidades. La mentalidad que está cuadrada, podríamos decir, es una mentalidad que cree que no hay otra opción, que esta es la única opción y que no hay otras maneras y que ya está, esto es lo que hay, esto es lo fijo. O una mentalidad de crecimiento que cree que hay posibilidades, que siempre hay una opción diferente, que se puede aprender de otra manera, que hay otras formas de enseñar y que hay otras formas de aprender. Si usted tiene una mentalidad de crecimiento, seguramente le gustaría que sus estudiantes también tuvieran mentalidad de crecimiento y esto le ayudaría mucho si aplica o si decide
a diferenciar su aula. Si usted asigna tareas respetuosas con sus estudiantes, quiere decir que usted asigna tareas que usted sabe que el estudiante puede cumplir, que usted sabe que el estudiante puede ejecutar de acuerdo con su nivel de aprendizaje, de acuerdo con su rapidez y madurez de aprendizaje. Si usted asigna estas tareas respetando el ritmo del estudiante, entonces la diferenciación podría ser una gran ayuda para usted en su aula de clase. Y si generalmente usa grupos o agrupa a los estudiantes, y si usted agrupa a sus estudiantes en diferentes niveles, o si usted ya ha implementado actividades donde cada grupo tiene que hacer algo diferente de acuerdo con las capacidades que tiene el grupo o las capacidades que tienen los estudiantes, entonces seguramente diferenciar le gustaría. Otra cosa que es importante es que usted como maestro sea flexible. Yo creo que la mayoría de maestros somos flexibles, pero es importante que usted sea flexible. Si esto que yo le acabo de mencionar resuena en su corazón, en su mente, posiblemente esta estrategia de enseñanza le va a ayudar mucho y le va a gustar mucho. Pero les tengo que advertir, no es una estrategia sencilla de implementar. Toma tiempo. Hay un libro que les recomendé en el capítulo pasado, que es de Carol Ann Tollinson. El libro se llama The Differentiated Classroom. Si lo quieren leer, no lo he encontrado en español, pero lo sigo buscando. O si haya otro autor latinoamericano que ya haya tocado el tema, pues me encantaría escuchar también. Bueno, entonces, ya si esto les sonó y dice, sí, me gusta, porque me parece chévere y quiero diferenciar, entonces, ¿por qué diferenciar? A mi manera de ver, diferenciar es una manera equitativa de enseñar. Si es cierto que a los maestros nos piden estandarizar, presentar calificaciones, todos iguales, con la misma medida, como para ser un poco más justos con los estudiantes. Pero en la práctica de esta justicia se pierde la equidad y se pierde la razón de ser de la escuela, que es aprender, no calificar. La calificación no es la razón de ser de estar en la escuela, y la calificación no debería ser por lo que los estudiantes van a una escuela. La principal razón de ir a la escuela es aprender, no pasar un examen estandarizado, y en ocasiones esta presión que nos ponen a los maestros es bastante fuerte y no nos ayuda a medir con eficacia la eficiencia de la educación. La eficiencia de la educación se mide con el aprendizaje. ¿Están o no están aprendiendo? Generalmente es casi imposible que los estudiantes no aprendan en un aula, pero la idea es ser más eficiente en la manera como se les enseña. Se cree que la eficacia educativa se está midiendo con exámenes estandarizados, y en las noticias en las noticias salen los mejores resultados de los exámenes estandarizados a nivel nacional. En cada país tendrán uno. Pero esto no está midiendo la eficacia de la educación. Está midiendo que los estudiantes saben contestar un examen, pero no está midiendo si la educación está siendo efectiva, si el estudiante realmente está aprendiendo. Afortunadamente o desafortunadamente, la educación no se mide tan rápidamente. Nosotros como maestros no vamos a ver los resultados de lo que les enseñamos a nuestros estudiantes tan rápidamente. Digamos, en los casos de estudiantes pequeños, como en el preescolar y en los grados de primaria pequeños, cuando son pequeños los resultados se ven mucho más rápido, pero ya cuando van creciendo no se ven tan rápidamente. Se ve que el estudiante tiene un conocimiento, pero el conocimiento no es realmente aprendizaje. El aprendizaje es una habilidad para aplicarlo. Entonces a veces no lo podemos ver, pero lo importante es que tengamos la intención de que esos estudiantes tengan las habilidades para usar ese conocimiento que les estamos dando, que sea útil de alguna manera en su vida cotidiana o que sea útil en su futuro. Entendemos que los estudiantes no llegan listos al aula, todos no llegan listos para aprender, no tienen los mismos intereses personales, son culturalmente diversos, y algunos tienen situaciones de vida únicas que no les permiten o les permiten experimentar el mundo, tener acceso a libros, o algunos nunca han tenido acceso a libros, tener información necesaria para aprender, o tal vez no. En un mundo ideal, todos los estudiantes estarían listos y encajarían, pero en un mundo real esto no es cierto y no debería ser así. En mi opinión, la diversidad es lo que nos hace maravillosamente únicos. No llegan todos listos ni con las mismas habilidades para aprender, y por esto diferenciar me parece demasiado importante. Cuando llegan los estudiantes al aula y nosotros impartimos una clase igualitaria para todos, de la misma manera, con las mismas estrategias, con el mismo vocabulario, le estamos impartiendo una clase realmente a 2 o 3 estudiantes que están listos.
Los demás, muchos de ellos, no están listos, no entienden, no han tenido el acceso a cierta información, no han tenido la capacidad de aprender, no han podido ser ellos autónomos de su propio aprendizaje. Entonces, realmente estamos dictando clases a pocos de los estudiantes, así tengamos 30 en el aula. Bueno, ¿cómo dividir estos recursos y este talento para llegar a todos los estudiantes? Obviamente, como les he mencionado mucho, es la diferenciación. La diferenciación en la clase. Uno de los pilares de la diferenciación es hacer que el estudiante compita consigo mismo o que se mida consigo mismo y no con sus compañeros de clase. Es procurar que el estudiante analice su propio progreso en el que está trabajando él mismo, no que se esté comparando con los estudiantes de clase, con los otros estudiantes que no realmente no están ahí para compararse con él. Cada uno está en una vida y en un momento único. Entonces, ayudar a ese estudiante a que vea su error, a que vea el error como una oportunidad y no como una amenaza es muy importante. Equivocarse es parte del aprendizaje, pero el error sigue siendo tabú en muchas instituciones educativas. El error debería ser ese paso al aprendizaje. Está bien equivocarse, está bien volver a empezar, está bien corregir, está bien no saber algo y hacer preguntas, aclarar dudas. En la diferenciación, debido a que los estudiantes están en pequeños grupos, con un maestro listo para ayudar y guiarles, para aclarar sus dudas, los estudiantes se sienten mucho más tranquilos y podrán expresarse mucho mejor y hacerse dueños de su propio aprendizaje. En un salón de clase donde la diferenciación es parte de la rutina, los estudiantes sienten que se les ve, que se les escucha. Es un salón de clase donde se puede predecir lo que va a pasar, pero también hay una flexibilidad y hay muchas estrategias para ayudar a los estudiantes. Otro de los motivos para diferenciar es que después de que se implementa, el maestro tendrá mucho más tiempo para realizar evaluaciones formativas. La diferencia entre una evaluación formativa y una evaluación sumativa, eso se usa mucho en inglés, es que la evaluación formativa es la que me ayuda a mí a ayudar al estudiante a corregir o a mejorar en el área o en la habilidad que todavía no está o que no está listo o que no ha llegado. La evaluación sumativa es la calificación. Entonces son diferentes. Formación y la formativa y la sumativa son dos evaluaciones diferentes muy comunes en las aulas de clase. En un aula diferenciada, el maestro va a tener mucha más tiempo para la evaluación formativa. Estará observando, estará caminando por el aula, estará reuniéndose con los estudiantes uno a uno y estará viendo en qué necesitan ayuda o en qué pueden mejorar. Si el estudiante ya, digamos, tiene un aprendizaje muy rápido, pues se le puede dar una actividad o se le puede enseñar algo más que le puede ayudar y que le genere un cierto nivel de dificultad para que el estudiante siga interesado en el aprendizaje. Como sabemos, si una tarea o una actividad es muy fácil, el estudiante se aburre, pero si es muy difícil, el estudiante se frustra. Entonces hay una medida exacta que podemos hacer para que el estudiante siga motivado sin estar aburrido y sin estar frustrado. O pues también la frustración es parte del aprendizaje y habrá momentos en que se frustren, que también está bien. Sin embargo, hay que enseñarles explícitamente cómo manejar ese tipo de frustraciones en el aula cuando se encuentren con algo que les parece difícil. Del mismo modo, se espera que cuando se diferencia los estudiantes aprendan a aprender independientemente, sin ayuda constante del maestro. En este caso se puede enseñar métodos de estudio, no solo enseñar, sino que se puedan aplicar, es decir, que los estudiantes puedan hacer en el aula, usar en el aula esos métodos que se les ha enseñado. Todo esto en mi experiencia como maestra, todo esto se practica. Todo esto son prácticas, como decimos cuando hacemos estas prácticas de desastres, son simulacros o cuando se hacen simulacros de exámenes. Yo lo llevo así, yo creo que uno tiene que hacer simulacros de las actividades y de las estrategias que uno va a implementar en el aula. Entonces yo, por ejemplo, les explico a mis estudiantes, esto es una práctica. Yo espero que ustedes hagan esto, esto y esto, pero estoy practicando en el movimiento en el aula, donde les explico dónde van a estar las cosas, todo. Es una práctica y lo hago, si no es más de 1 o 2 semanas practicando, para que ellos tengan claro cuáles son los aspectos que son predecibles en el aula, es decir, cuáles son los aspectos que no van a cambiar en el aula, porque los cambios así repentinos generan ansiedad. Entonces, cuando ya ellos tienen claro cuáles son los aspectos que son predecibles y cómo se van a mover en la clase y qué van a hacer y con quién se van a reunir y cuál es su grupo y cuál es su actividad, es mucho más fácil flexibilizar la actividad y el contenido.
Muy importante esto. El maestro es un facilitador del aprendizaje y esto nos lo han repetido desde hace años, pero seguramente es más fácil escucharlo que practicarlo. Facilitar el aprendizaje es dar cierta libertad al estudiante para que tenga opciones, que escoja cómo quiere aprender. Y ya veremos algunas técnicas sobre esto más adelante. Ahora, para empezar a entender, hay que aclarar que lo que yo quiero hacer hoy y quiero hacer en este podcast, en esta temporada, es como una especie de manual. De hecho, lo estoy escribiendo también para que si no les parece escucharme lo puedan leer. Entonces, este manual tiene la intención de darles algunas estrategias. Yo voy a enfocarme en lo que yo sé, que es el manejo de los estudiantes en grupos pequeños, en aulas de más o menos 24 estudiantes con 4 grupos diferenciados y generalmente yo diferencio las clases de lenguaje porque pues es lo que más he hecho. Sin embargo, si ustedes enseñan otra área, miran cómo estas estrategias les pueden ayudar para diferenciar a los estudiantes y las actividades que pueden ser. Digamos, por ejemplo, en mis clases son de 90 minutos, no de 40 minutos o 45 minutos. ¿Por qué me gustan las clases de 90 minutos? Porque yo puedo hacer que mis estudiantes roten de grupo a grupo y de actividad en actividad para que practiquen una habilidad. Por ejemplo, puede hacer que practiquen lectura y los voy rotando y me reúno con ellos y tengo un espacio donde yo me reúno con cada grupo y miro en cómo está ese aprendizaje, cómo vamos. Y claro, como está diferenciado, pues no es lo mismo lo que le voy a hacer, lo que le voy a enseñar a un grupo que tiene un nivel de aprendizaje más rápido que lo que le voy a enseñar a un grupo que tiene un nivel de aprendizaje un poco más lento, porque cada estudiante o cada grupo va a tener una manera o yo voy a tener una manera de enseñarle de acuerdo a lo que yo he notado en mis estudiantes. Entonces, si hay estudiantes que necesitan un poco más de ayuda, que necesitan un poco más de instrucción explícita, pues eso es lo que van a tener. Y habrá estudiantes donde ya se puede hacer una instrucción más compleja, con actividades mucho más complejas y con unos retos mucho más complejos, porque pues ya lo pueden hacer. No quiere decir que un grupo sea más importante que el otro y que un grupo sea peor o mejor, no. Quiere decir que ellos están en un momento diferente de sus vidas y están aprendiendo de manera diferente y está bien. Y eso es algo que siempre les enfatizo a mis estudiantes. Está bien. Donde estás, estás bien. Vamos a ayudarte a mejorar, a seguir al siguiente escalón, pero no quiere decir que esté mal, ¿sí? Porque no me gusta que se comparen entre ellos porque están en diferentes momentos, porque tienen diferentes familias, porque hay familias que leen mucho más juntos, unidos, que tienen a sus hijos en museos, que van a muchos lugares. Hay familias que no tienen recursos para hacer eso. Entonces no podemos compararlos. No es justo que ellos comparen eso y es para mí muy importante que eso esté claro en el aula de clase. Entonces, voy a dar algunos ejemplos de lo que yo he hecho y de lo que han hecho otros maestros que yo conozco. Lo importante en todo esto es que el currículum esté claro. Uno de los pasos más importantes es tener los objetivos claros. La mayoría de países ya tienen como unos estándares o como unos logros o como un currículo base del país. ¿Qué serían los mínimos a lograr? En la mayoría de los países esos son los mínimos a lograr, no son los máximos. Entonces ya con un objetivo y con un currículo claro es mucho más fácil empezar a diferenciar. Lo ideal en cualquier parte del mundo es que este currículo sea relevante a la vida de los estudiantes y que esté conectado con otras situaciones que ellos conozcan, que esté relacionado con su entorno, etcétera, etcétera. Muchas veces no pasa, pero pues si uno puede adaptarlo un poco y relacionarlo con el entorno que ellos viven, mucho mejor, porque les da más significado, ¿no? Tener los objetivos claros ayuda a los maestros que quieren implementar la diferenciación a no crear actividades por crear actividad. Nosotros los maestros nos pasamos horas y horas tratando de crear materiales para nuestras actividades. Actividades de aquí y hacemos una cosa y hacemos otra y usamos mucho de nuestro tiempo creando la planificación y las actividades que vamos a realizar con los estudiantes. Y para no perder estas actividades, para que esto no sea en vano, pues los objetivos tienen que estar claros. ¿Qué quiero que aprenda? ¿Cuáles son esos objetivos que yo quiero que mis estudiantes lleguen? ¿Y cuáles son los pasos para ese objetivo? Los pasos son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo quiero que el estudiante llegue
multiplicar, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos para llegar a multiplicar? Primero tiene que saber sumar y restar, ¿cierto? Entonces me va a llegar el estudiante que no sabe sumar y restar. Y yo no le puedo decir, oiga, multiplique, porque no sabe sumar y restar. Entonces yo tengo que diferenciar esa parte. Estos estudiantes están en este proceso, están llegando, están en el no sé cómo decirlo, en el escalón de sumar y restar. El siguiente escalón es multiplicar y dividir. Entonces yo voy al escalón de sumar y restar y me siento con ese estudiante y le enseño el vacío o llego y le enseño lo que no le enseñaron antes o lo que no aprendió por alguna manera o por alguna razón o porque se ausentó, porque se enfermó, lo que sea, cual sea que sea la razón, llegó a la clase sin saber sumar y restar y yo no le puedo enseñar a multiplicar hasta que no sepa esto. Por eso es importante la diferenciación. Es muy importante que logremos llegar a cada estudiante y el estudiante va a aprender. Lo importante es que aprenda y que, bueno, terminó el año y salió sumando y restando y seguramente ya empezó a multiplicar por una cifra. Eso es aprendizaje. Está llegando a algún lado. Que va a llegar un poco más lento que los otros, aunque tengo que decir que a mí me ha pasado que hay estudiantes que empiezan un poco más lento y de repente el cerebro hace todas las conexiones y vuela. Entonces, esto es también relativo porque depende de cada estudiante, ¿no? Y también de las familias. Eso también es muy importante. Entonces, para que las actividades que nosotros diseñamos no sean en vano, los objetivos son lo primero. Yo qué objetivo tengo y cómo voy a llegar a ese objetivo. Y ya cuando conozca a mis estudiantes, entonces, con ese conocimiento de mis estudiantes puedo decir, voy a diseñar estas actividades diferenciadas para los que suman, para los que necesitan sumar y restar, para los que necesitan multiplicar por una cifra y para los que ya están multiplicando por 2 y 3 cifras y necesitan resolver problemas matemáticos más complejos. Así puedo dividir mi clase y puedo ayudar a cada estudiante en lo que necesita sin que esté aburrido, sin que esté estresado, sin que, bueno, y también reduce un poco los comportamientos, ¿no? El mal comportamiento, sin yo estar hablando 45 minutos para que me escuchen los 3 estudiantes que siempre escuchan. Entonces sí que es importante que veamos esos aspectos de la educación y que ahorita con la inteligencia artificial se pueden crear recursos diferenciados mucho más sencillo de lo que lo hacíamos antes en nuestra época. También he hablado de que en mis redes sociales he dicho que hay unas páginas que ya venden muchos paquetes listos. Entonces uno va y los mira y ya, este me sirve, este no me sirve. De hecho, yo creo que en Latinoamérica deberíamos crear nuestros propios paquetes de clases y de guías de trabajo para venderlos a los otros maestros, porque pues es otra manera de ganar dinero y ayudamos a otros maestros. Tampoco vamos a cobrar muy caro, ¿eh? Ahí les doy la idea, no van a cobrar muy caro. Entonces, profes, para cerrar, voy a contarles cómo es un salón diferenciado. Entonces, en un salón que aplica la diferenciación, las diferencias de los estudiantes son evaluadas, son valoradas y tenidas en cuenta cuando se planifica. La evaluación es hecha constantemente y se contrasta con los objetivos del aula o de la materia o lo que se está enseñando. Se enfoca en los tipos y modelos de aprendizaje, diferentes tipos y modelos de aprendizaje. Cada estudiante aprende diferente, uno puede enfocarse en uno u otro. El maestro cree firmemente en las capacidades de sus estudiantes y genera actividades que les ayude a reforzar y avanzar. Eso es tan importante. Si yo creo firmemente que mis estudiantes son capaces, voy a crear actividades para que ellos lo logren. La clase tiene una combinación perfecta entre una mentalidad de crecimiento y un respeto por las normas del grupo. Sí es importante el comportamiento. Y cuando hay un respeto por las normas del grupo y una mentalidad de crecimiento, las cosas funcionan mejor. No es fácil llegar ahí, toma tiempo, pero se logra. Los estudiantes son constantemente guiados para tomar decisiones basadas en sus intereses y en sus capacidades. Hay diferentes maneras de enseñar y los estudiantes están constantemente trabajando en grupos o también están trabajando independientemente sin la necesidad de un maestro constantemente vigilándolos. Los intereses de los estudiantes y su nivel de madurez y aprendizaje están claros y el maestro tiene una idea de el maestro tiene una base de datos, podría decir, tiene unos datos que le van a informar estas capacidades de los estudiantes. Eso les voy a contar cómo lograrlo, cómo tener esa información. Hay tareas con varias opciones para que el estudiante escoja. Varios materiales y recursos están a la mano de los estudiantes. ¿Qué es lo más trabajoso? ¿Qué es lo más trabajoso de la diferenciación? Es crear todos estos materiales. Múltiples ideas y puntos de vista y problemas se presentan en la clase para el estudio, es decir, como estudio de casos se presentan para los estudiantes.
El maestro desarrolla en los estudiantes un sentido de independencia e interdependencia, donde la colaboración es importante y promueve el aprendizaje de los estudiantes y ayuda a que los estudiantes se ayuden entre ellos a resolver problemas también. Las calificaciones reflejan el rendimiento de los estudiantes, su crecimiento y su progreso. Los maestros que quieren implementar la diferenciación tienen claro que esta estrategia ayuda a que los estudiantes tengan mejores experiencias de aprendizaje y que se sientan vistos, escuchados en el proceso. Genera una relación más sana entre el maestro y el estudiante. Como sabemos, la neurociencia ya nos ha dicho que el cerebro humano aprende mejor con el aprendizaje significativo y que la emocionalidad y que cómo se siente el estudiante es tan importante para el cerebro porque es la manera como esta persona o como este cerebro guarda la información. Ese sentimiento que el estudiante experimenta es la manera como guarda la información, más allá de el guardar la información por guardarla o por repetición, es esa emoción que le está generando al estudiante este aprendizaje. Entonces es muy importante y esto ya la neurociencia nos está ayudando mucho con estos aspectos. En el siguiente capítulo vamos a hablar cómo empezamos esto, cuál es el paso 1, cómo empezamos a diferenciar. ¿Listo? Entonces nos estamos escuchando, no se pierdan el siguiente episodio y si me quieren encontrar en redes sociales, @paramaestros podcast. Vale, un abrazo, que pasen un buen día, buena noche, no sé en qué momento del día me están escuchando, pero pasen un buen día. Se les quiere. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.